Hola a todas y todos. Continuamos con lo que son las fotocopias de la unidad de desarrollo psicológico de 9 a 29 años, o sea, adolescencia. En este caso vamos a trabajar fase genital. Recuerden que nosotros ya hemos visto dentro de lo que es la teoría psicoanalítica las fases del desarrollo libidinal oral, anal, fálica, el periodo de latencia, que es el que vimos con edad escolar en la unidad anterior, y en este caso nos queda por ver la última de las fases del desarrollo liminal, que es la fase genital. La fase genital, obviamente, como su nombre indica, va a tener que ver con el surgimiento de la pulsión genital y todo el procesamiento e impacto que esto va a tener en el psiquismo. Sí. Piensen que en ese sentido, cuando surge la pulsión genital, no hay posibilidad de descarga, no hay posibilidad de tramitación. Para esto recién va a tener que ocurrir el fenómeno de la pubertad, se va a tener que, digamos, reestructurar la identidad, el psiquismo. Entonces, en un primer momento no va a haber posibilidad de descarga. Esto va a generar un impacto significativo en el sentido de que va a generar una situación traumática. Piensen que cuando en psicología se habla de trauma, se refiere no solamente a una situación que uno viva, sino a los recursos psíquicos que uno tenga. Sí. Y el surgimiento de la pulsión genital deja el psiquismo en una situación traumática en el sentido de que no hay posibilidad de poder procesarlo, de poder tramitarlo, de poder obtener una descarga. Para esto, insisto, va a tener que ocurrir el fenómeno, digamos, biológico de la pubertad y una serie de procesos psicológicos que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es, en ese sentido, una situación tan traumática que va a poner en juego un mecanismo de defensa que es el mecanismo de la desmentida. El mecanismo de la desmentida lo que va a provocar en el yo es una escisión. Cuando hablamos de una escisión, vamos a hablar de una división del yo, una parte vinculada al placer y una parte vinculada a la realidad. A ver, que no se confunda, una cosa es una escisión y otra cosa es, por ejemplo, tipo la película fragmentada, una personalidad múltiple. Si acá no estamos hablando de que surge otro yo, sino que ese yo se cinde, ese yo se divide. Una parte queda vinculada a lo pulsional, al desborde pulsional, y otra parte queda vinculada a lo que es la realidad. Imagínense que el psiquismo, o si quieren más precisamente el yo, fuera una ciudad costera, por ejemplo Mar del Plata, y que de golpe empieza a caer cada vez más olas, cada vez más caudal, y de golpe el mar desborda lo que es la ciudad, lo desborda por la mitad. Bueno, técnicamente, digamos, como para que se lo grafiquen a grosso modo, eso sería la escisión del yo, ¿sí? Y entonces el yo queda una parte apuntalado hacia la realidad y otra parte apuntalado hacia lo que es el placer, lo pulsional. Acá justamente ustedes, por ejemplo, para llevarlo, digamos, a los hechos, que no quede solamente en algo metapsicológico, ¿cómo lo van a ver? Y, por ejemplo, van a ver que hay adolescentes sumamente apuntalados en la realidad, que son sumamente obedientes, sumamente respetuosos, sumamente morales, con un montón de barreras vinculadas a la ética, a la estética, al deber ser, a la moral, a responder, a cumplir, a obedecer. Y después tenemos la vereda enfrente, sí, que en el caso del desborde pulsional lo vamos a vincular a que pueden ser conductas destructivas o conductas agresivas o conductas antisociales, en donde justamente el foco del yo está puesto en lo pulsional, en el placer, en el deseo y no justamente en la realidad. Por supuesto que la clave es un equilibrio. Ustedes pueden enfocar en el alumno que cumple con las tareas, que se saca todo 10, que es sumamente respetuoso, cuando estamos hablando de que la adolescencia genera por esta irrupción de la pulsión genital un efecto que es netamente traumático. Entonces, si un alumno es sumamente respetuoso, sumamente obediente, no necesariamente significa, digamos, que esto pueda dejar una complicación, pero sí la clave, como todo en la vida, es un equilibrio y uno diría, bueno, y la parte pulsional, ¿dónde está? Más allá del deber ser, más allá del cumplimiento, más allá de respetar la realidad, qué lugar le está dando su deseo, qué lugar le está dando su pulsional. Obviamente que la clave es el equilibrio, en ninguno de los extremos, obviamente que es saludable. Además de esta irrupción de la pulsión genital, recuerden que todo lo que hemos venido trabajando, las pulsiones parciales oral, anal, fálica, que se habían reprimido en el periodo de latencia, también van a irrumpir. Ahí tienen parte también del efecto traumático sobre el psiquismo y esta necesidad de poder procesar todo esto que está ocurriendo y todo esto que está pasando. Es más, el psicoanálisis estudia muy bien determinadas conductas, como por ejemplo pueden ser conductas adictivas o conductas violentas o agresivas, que el psicoanálisis los vincula a estas pulsiones parciales
En el caso de las adicciones, por ejemplo, de lo que es la fase oral, en el caso de la agresividad o de la violencia con la fase anal, que justamente nuevamente entran en ruedo y que se manifiestan en forma autónoma. A ver, con respecto a la fase genital, es la última fase donde se termina de conformar lo que es la sexualidad, donde se termina de estructurar lo que es la personalidad. Se supone que estas pulsiones parciales, fase oral, fase anal, fase fálica, terminan quedando sumidas dentro de lo que es la genitalidad, queden, digamos, en ese sentido, subrogadas como actos preliminares, por ejemplo, dentro de lo que es el acto sexual genital, pero que la primacía tiene que ser de la genitalidad. Pero esto recién va a ocurrir finalizada, digamos, la adolescencia o procesado determinados, para la redundancia, procesos psíquicos. ¿Sí? Entonces, otro de los destinos también es que las pulsiones justamente parciales, oral analfálica, mantengan cierta autonomía. Otro tercer destino, que también está dentro de lo esperable, tiene que ver con el hecho de que algunas de estas pulsiones parciales sean sofocadas o sean reprimidas y generen lo que se llaman rasgos de carácter. ¿Sí? Que por una cuestión de oposición generen en ese sentido determinados rasgos de carácter que nuevamente tienen todo un abanico con respecto a sus posibilidades, sí, y que tienen que ver con a veces barreras, digamos, éticas o barreras estéticas, o con el tema del pudor, o con el tema del asco, pero sí me interesa sobre todo que puedan enfocar en esto, que la pulsión genital genera un efecto traumático que es necesario procesarlo y que al principio no hay posibilidad de descarga. Recién en la segunda etapa va a haber una transformación de esta pulsión a través del yo, pero que tampoco va a ser, digamos, final o totalmente adecuada, sino que va a tener que ver con lo que el psicoanálisis va a conceptualizar como una sustitución del orgasmo a través de un espasmo orgánico. Lo que va a decir el psicoanálisis es que hay una sustitución, en vez del espasmo del orgasmo hay un espasmo orgánico, y este espasmo orgánico se va a manifestar en crisis de llanto, ataques de furia, eh, ataques de risa, eh, conductas rígidas, dolores en distintas partes del cuerpo, que la cabeza, que la barriga, uno lo lleva al médico, el médico lo revisa de arriba abajo, no tiene nada. O situaciones como por ejemplo de crisis de llanto que yo les decía recién, que uno se acerca y ¿por qué estás llorando? No sé, y que uno a veces tiende a vincularlo justamente a el quilombo, por decirlo en criollo, hormonal que tiene la persona por la pubertad y que en parte en realidad se debe también a este procesamiento psíquico de esta pulsión genital y esta reconstrucción de la identidad, y como parte de la identidad también tiene que ver obviamente el tema de la identidad sexual con todo lo que eso conlleva, sí. Entonces, esto se los remarco porque obviamente el día de mañana, trabajando con alumnos y adolescentes, se van a encontrar con este tipo de situaciones y uno a veces, supónganse, en plena clase, una crisis de risa, por decirlo, por llamarlo una crisis de reírse constantemente, y ustedes pueden verlo como algo personal o como que está buscando boicotear la clase, y más allá de la voluntad y el ejercicio de la persona, es su forma de poder procesar y poder ir ligando esta justamente pulsión genital que ha surgido. Va a llevar su tiempo hasta que logre, digamos, poder dejar, digamos, de lado el efecto traumático, poder conciliarse, poder ligar y que pueda empezar, digamos, a consolidar lo que sea su posición sexual y poder manifestarlo. Previo a lo que son los vínculos, vamos a tener lo que el psicoanálisis va a llamar los precursores del hallazgo de objeto, que justamente son preparativos, sí. Uno, por ejemplo, tiene que ver con lo que es la masturbación, pero la masturbación, sobre todo, acompañada por la fantasía, porque una cosa es la masturbación, que por ejemplo ocurre con los cambios de la pubertad, en donde queda como algo netamente de descarga físico, y otra cosa es cuando se anuda la masturbación con la fantasía, y esta fantasía, que son formaciones sustitutivas preconscientes, digamos, que logran sortear cierta barrera, tienen que ver con cierto ejercicio de preparación de lo que después va a ser su encuentro con su objeto de deseo. Entonces, en esa fantasía hay una anticipación de lo que puede llegar a ser su ejercicio, su vínculo, su conexión con el otro, vinculado con lo que es un acto sexual. Pero después hay otras formas de precursores del hallazgo de objeto. Una es el famoso diario íntimo, que el diario íntimo también tiene que ver con una comunicación con un otro, por eso siempre el diario íntimo arranca con el querido diario, como si uno le estuviera hablando a un interlocutor, por más que es
un habla hacia sí mismo, también implica una suerte de, llámelo, desdoblamiento, de comunicarse y anticipar con un otro. Las agendas también, cuando habla de agenda, a ver, no todo el mundo lo ha hecho, pero es una especie de diario socializado. Entonces, sobre todo lo realizan algunas chicas, los muchachos no tanto, pero que escriben y esto se lo pasa a una compañera que lo lee y escribe otra cosa, y entonces es como una especie de diario íntimo, solo que socializado. Y después todo lo que tiene que ver con el amor platónico, digamos, de enamorarse de determinada persona, de la tele, de esto, del otro, que también implica cierto ejercicio de fantasía anticipatoria. Los primeros vínculos, obviamente, como toda herramienta que adquiere el ser humano, van a tener ciertas características muy particulares, pueden durar, en muchos casos, digamos, no suelen ser en términos temporales muy fructíferos, por la sencilla razón de que si el adolescente está tratando de construir su identidad, y en este caso su identidad sexual, hasta que no tenga bien definido y hasta que no sepa bien quién es él, le va a costar justamente vincularse con otro. No digo que no haya excepciones, hay parejitas de secundarias que duran varios años, pero es una minoría. Esta es una regla que decía Winnicott, que nosotros hemos trabajado en Psicología 1. Para estar bien con otra persona, primero uno tiene que estar bien consigo mismo. Por eso se suele decir que los primeros vínculos tienen tres grandes características. O son vínculos parcializados, en donde la persona toma determinada característica, ¿sí? Sea de carácter, sea de creencia, porque le gusta la misma banda de rock que me gusta, o es del mismo club, o tiene determinado valor, determinada creencia, o determinado modo de ser, que uno se da cuenta que hay una idealización de ese rasgo, pero que tarde o temprano, cuando aparecen el resto de los rasgos, la relación obviamente se va a pique porque se hace insostenible. ¿Sí? Por otro lado tenemos lo que son los vínculos narcisistas, en donde se busca a la otra persona que sea exactamente igual a uno. Nuevamente uno se queda, digamos, en las similitudes, pero no hay dos personas iguales, con lo cual cuando empiezan a surgir las diferencias, nuevamente ocurre la separación. Y por último tenemos vínculos edípicos, en donde se ponen en juego, digamos, características más de cierta repetición del vínculo con la madre o el padre, que nuevamente también hacen que no tengan una gran perdurabilidad en términos, digamos, de relación. Y hablando de la madre o el padre, recuerden que en términos cognitivos estamos trabajando dentro de lo que es la adolescencia, lo que es el estadio operatorio concreto y formal. Y que, como les decía, implica una amplitud a nivel de análisis, a nivel de aplicar la lógica, a nivel justamente de poder realizar operaciones, de poder poner un montón de elementos. Y esto va a hacer rever la imagen que existe de la madre y del padre. Entonces, si el padre antes se lo idealizaba, esto va a hacer que se caiga. Y esta caída del padre va a poner en juego cierto pensamiento mítico de buscar sustitutos. Y ahí tienen desde el grupo de pares hasta alguna estrellita de fútbol, de una banda de rock o de lo que sea, buscando una suerte de sustituto para volver a sentirse seguro, para volver a depositar confianza en esa persona, como una suerte de justamente sustituto a este padre idealizado que de golpe se cayó justamente del pedestal. Y con respecto a la madre, es muy interesante que tengan en cuenta que al igual que yo les dije que voy a romper la fase oral, la fase anal, la fase fálica, dentro de la fase fálica ocurre el complejo de Edipo, con lo cual hay una suerte de redición, pero con una salvedad. Ya no es solamente una cuestión de rivalización de amor-odio. Ese padre, esa madre, además de sentir, tiene una sexualidad. Y esa sexualidad va a generar toda una impronta y toda una serie de conflictos en el adolescente a la hora de cómo posicionarse frente a ellos, a la hora de cómo darles lugar, pero además se va a trasladar al resto de la representación de las personas. Entonces es acá donde, por ejemplo, Freud va a hablar del complejo de la fantasía de la prostituta, y es que esta misma irrupción de la pulsión genital y de la sexualidad y la revisión del complejo de Edipo, y esta decisión que yo les decía del yo, una parte vinculada al placer, a lo pulsional, al ello, y otra parte vinculada a la realidad, que va a generar esa misma decisión a la hora de representarse, por ejemplo, a las mujeres. Entonces es ahí donde Freud va a decir que psíquicamente y en forma inconsciente, y no tanto, porque después acá es donde se ve justamente cómo la cultura a veces puede terminar de confirmar, ratificar o rectificar determinadas representaciones, de hacer esta división, por ejemplo, de las mujeres en las santas y las prostitutas, por no decir otra palabra. ¿Sí? Y que es un fenómeno que uno ve en muchos adolescentes, nuevamente, según su posicionamiento, que tienen esta visión totalmente dicotomizada del rol de la mujer. ¿Sí? Entonces, es esa típica frase que, por ejemplo, uno escucha a veces de algunas personas de todas las mujeres son prostitutas, por no decir otra palabra, menos mi mamá, mi hija, mi abuela, mi tía, mi prima. Bueno, que tiene que ver justamente con esta escisión que ocurre a nivel psicológico, pero que a nivel social obviamente se ratifica.
Bueno, a grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan enfocar. Es una fotocopia, obviamente, como es algo psicoanalítico, metapsicológico, como ya les he explicado, de cierto nivel de complejidad y abstracción. Por eso la idea es que ustedes tomen como referencia este video. Y obviamente en el espacio WhatsApp le vamos a dar todas las vueltas de tuerca que sean necesarias. ¿Sí? Muchas gracias.